Bienvenidos a Oremos la Palabra en el cuarto domingo de Cuaresma. Deseo para todos un buen domingo. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne, para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Tomemos y leamos el Evangelio del cuarto domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tantas ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: «¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores». Enseguida se puso a camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre les dijo a sus criados: «Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo». El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: «Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro gordo». El padre repuso: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora busquemos
a través de la meditación lo que el Señor nos quiere decir. Nos encontramos en la mitad de nuestro itinerario cuaresmal, celebrando lo que la liturgia nos presenta como el Domingo de la Alegría, debido a la antífona de entrada de la misa: Alégrate, Jerusalén. Este domingo nos hace la invitación a contemplar con alegría a Dios, fuente de misericordia. Esta pequeña pausa debe alentarnos a vivir los últimos días de la Cuaresma con la finalidad de contemplar la resurrección del Señor. El pasaje evangélico del día de hoy está tomado del capítulo 15 de San Lucas, que contiene 3 parábolas de la misericordia: la oveja perdida, la moneda extraviada y el Padre misericordioso. Estas 3 parábolas hablan de la alegría de Dios. ¿Y cuál es esta alegría? La de perdonar. Ejemplificado en un pastor que reencuentra su oveja, en una mujer que halla su moneda, en un padre que vuelve a acoger en casa al hijo que se había perdido, que estaba como muerto y ha vuelto a la vida. Esta parábola la podemos dividir en 3 partes: la perdición del hijo menor y su conversión, la compasión del padre y el enojo del primogénito. Ya desde el primer versículo mencionan a los 3 personajes principales. Un hombre tenía 2 hijos. Primera parte: la perdición del hijo menor y su conversión. El primer personaje que aparece en escena es el hijo menor, quien demanda a su padre la parte de la hacienda que le corresponde. Así, el hijo malgasta el dinero viviendo como un libertino. Su error radica no en pedir su parte y partir, sino en haber dilapidado la herencia paterna. Poco a poco contemplamos la degradación del hijo menor. Después de haber dilapidado sus bienes, sufre hambre hasta el punto de sentirse perdido. Entonces comienza una nueva etapa. Se une a un extranjero que no es judío, ya que posee una piara de cerdos, deseando llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Ante esta situación deplorable, reflexiona, entra en sí mismo. Se siente perdido, está por perecer, se siente morir al estar lejos de su padre. Inclusive compara su situación con la de los jornaleros de su padre, ni siquiera con la condición de su hermano, y descubre que es una situación mucho mejor que la suya. Así, decide regresar y decirle a su padre que ha pecado contra el cielo y contra él. Sin precisar en qué ha pecado, el hijo menor cae en la cuenta de que ha violado el orden establecido por Dios y ha perjudicado a su padre. Sabe bien que no tiene ningún derecho filial respecto a los bienes de su padre. Hace una verdadera confesión de su pecado y declara que ha perdido su honor, su identidad y hasta su nombre de hijo. Segunda parte: la compasión del padre. Cuando el hijo está regresando, el padre lo ve de lejos y se conmueve. Tiene piedad, compasión, una sensación interior fuerte que lo hace conmoverse al ver a su hijo amado que regresa a la casa paterna, con una condición deplorable y arrepentido de haberse alejado y de haber perdido todo, hasta su identidad como hijo. Esta gran compasión entrañable del padre se manifiesta en sus acciones. Corre, lo abraza y lo cubre de besos. Después le restituye su condición de hijo, la mejor vestimenta, el anillo y el calzado. Así el padre se preocupa de reintegrar plenamente a su hijo en la familia. Esa reintegración se celebrará con un banquete y una gran fiesta donde se comerá hasta el novillo cebado
que se reservaba solo para ocasiones excepcionales. Tercera parte: la cólera del primogénito. De esta manera se da paso a la tercera parte, donde a causa de la gran fiesta se desencadena el enojo del hijo mayor, quien oye primero el sonido de la música y el baile. Después, uno de los trabajadores le comunicará que la fiesta es con motivo de que su padre ha recobrado sano a su hermano. Ante esto, el hijo mayor monta en cólera. Ante la ira del primogénito, el padre le habla con palabras de consuelo, pero son inútiles porque la relación del primogénito con su padre está determinada más por el deber que por el afecto. Jamás he transgredido una orden tuya. Siente la injusticia. Fiel en su puesto, nunca se le dio un cabrito. Se niega a llamar hermano al que regresó y dice a su padre: ese hijo tuyo. El primogénito le reprocha haber devorado la hacienda, dilapidándola, y un ataque de bilis le hace decir que lo hizo con prostitutas. Sin embargo, el padre con palabras emotivas le dice: todo lo mío es tuyo. En lo afectivo, el padre dice a su primogénito: siéntete libre, tú estás en casa. No obstante, el primogénito no comprende que todo lo del padre le pertenece. El padre continúa y con delicadeza paternal le dice: tu hermano, mientras que el primogénito le había dicho: tu hijo. El padre dice: había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Hay tres verbos explicativos en la parábola. El hijo menor entra en sí mismo, el padre siente compasión y el hijo mayor se enoja. Estos verbos representan el significado de la parábola. Por lo tanto, esta parábola del Padre Misericordioso y sus dos hijos nos enseña que muchas veces podemos estar alejados de Dios, viviendo una vida de desórdenes que aparentemente nos procuran felicidad, pero en realidad nos van matando tanto a nivel corporal como espiritual. Podemos echar en saco roto toda la educación que nuestros padres nos han concedido, los sacramentos que la Iglesia nos otorga, el apoyo y las oraciones de nuestros seres queridos, el sacrificio amoroso de Jesús muerto y resucitado. Todo el esfuerzo amoroso de nuestros seres queridos y el amor de Dios lo echamos en saco roto y nos aventuramos en nuestro propio egoísmo. Dios es misericordioso y siempre nos recibe con los brazos abiertos cuando regresamos a Él, arrepentidos de corazón. No hay pecado que Dios no pueda perdonar siempre que imploramos su perdón. No debemos enojarnos de que Dios sea bueno y otorgue miles de oportunidades a quienes se han extraviado en el pecado para que vuelvan a Él. Estamos llamados a imitar al Padre. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso con nuestros hermanos. Todos formamos una sola familia. La oración del Padre Nuestro nos lo recuerda. Tenemos un solo Padre en común, Dios. Por eso, cada vez que un pecador regresa al buen camino, Dios nos dice: convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Ahora oremos al Señor que nos ha hablado. Padre bueno, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que tengan todos un buen domingo. Gracias.